Muy buenas tardes, bienvenidos a otro vídeo más. Hoy en el vídeo de hoy, mamma mía. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro vídeo más. En el vídeo de hoy vamos a hacer algo fácil para los que sepáis de coches, para los que ya estáis iniciados en el mundo del coche, pero muy esencial. Es decir, vamos a hacer el cambio de aceite, el cambio de filtro de aceite y el cambio de filtro de combustible. Es algo muy sencillo, pero muy esencial para la vida del motor. Muchos de vosotros ya sabréis hacerlo de sobra, pero este vídeo va sobre todo para la gente que se está iniciando en el mundo del motor y le tiene esas dudillas de cómo cambiar el aceite, cómo hacerlo bien, cómo no hacerlo bien. Daré unos truquitos, unos consejos que vendrán de perlas para esa gente. Bueno, sin entretenerme más, vamos a ello. Lo primero que hay que hacer, vamos a subir el coche en alto y vamos a subirlo en unas torretas para trabajar bien desde abajo. Pues nada, voy a ello y ahora nos vemos. Bueno, ya estamos por aquí dentro del coche y vamos a empezar por todo lo alto, dando el primer truquito. El primer truquito, que muchos de vosotros si ya habéis cambiado el aceite lo sabéis, es al arrancar el motor un poquito para que el aceite se caliente un poco, no tampoco dejarlo hasta que el aceite se calienta a 90 grados y que cuando lo saquemos nos achicharremos, sino dejarlo que se caliente un poquito, porque así el aceite se hace más líquido al calentarse un poco y al quitar el tapón luego escurrirá todo mucho mejor. No que si está frío y se queda abajo mucho más denso, entonces le cuesta salir mucho más. Entonces vamos a arrancar el coche, le dejamos 5 minutos que se caliente un poco pero no mucho. Cuando el coche ya lleva un rato arrancado y el aceite note más o menos que está caliente, con el reloj de temperatura lo apagamos, subimos el coche en borriquetas para trabajar mejor. Si no tenéis borriquetas, pues como podáis o con el gato, pero siempre asegurándolo bien para trabajar abajo bien. Una vez que ya lo tenemos el coche subido en las borriquetas, hay que abrir la tapita abajo del cubrecárter y abrir en el capó el tapón del aceite. Una vez que ya esté hecho eso, cogemos un recipiente donde vayamos a reciclar el aceite viejo, lo ponemos abajo y quitamos el tornillo. Bueno, ya estamos por aquí debajo del coche, no sé si lo veréis muy bien, pero lo que nos encontramos es esta tapita. Tiene un tornillo de estrella, es quitar el tornillo y la tapita se quita entera. Voy a dejar por un ladito, voy a quitar la tapita que si no, no puedo aquí quitar el tornillo. Y ahora veremos lo que hay debajo y os explico. Una vez quitado la tapa, lo que nos encontramos es el tapón de vaciado del aceite. Es ese. Entonces lo que haremos es poner un cuenco debajo y aflojar ese tornillo y empezar a caer todo el aceite. Bueno, ahora vamos a quitar el tornillo. Tenemos preparada aquí una garrafita para que en cuanto empiece a caer ponerla y vamos a ello.
Dame el trapo. Ahora, mientras el aceite está cayendo abajo, vamos a desmontar la barra de torretas y vamos a desmontar la tapa esta de motor para cambiar también y abrir el compartimento del filtro de aceite. Cuando ya tenemos la tapa de motor quitada, ¿vale? Tenemos aquí el compartimento del filtro del aceite, ¿vale? Que se quita con un vaso del número 36. Mientras va cayendo el aceite, la podemos ir quitando. Cogemos un trapo, porque al levantarla seguro que va a gotear aceite. Y aquí lo tenemos. Una vez que lo tenemos fuera, sacamos lo que es el filtro, que es esto. Y dejamos esto, el nuevo lo engancharemos aquí. Metemos el filtro nuevo y súper importante, aquí, si os fijáis bien, tiene una junta de plástico. Esta, siempre que se cambia el filtro, hay que cambiarla. La cogemos de aquí, ¿ves? Así, y la sacamos, la antigua, y se tira. Y aquí con el filtro viene la nueva, se abre y la ponemos. Hasta la ranura esta, que es donde estaba la otra, hasta esta ranura, ¿vale? Ahí. La mojamos un poquito con el aceite que tiene la rosca y listo. Ya tenemos el filtro cambiado. Mientras que va cayendo el aceite, vamos a cambiar el filtro de combustible que está aquí debajo de esta tapa, y para quitarla hay 4 tornillos allí de estrella y estos se quitan con las llaves del 8, creo, o los del 6, creo que son del 8, pero bueno, vamos a quitarlo. Os voy a dejar aquí apoyados en el suelo y así lo veis. Con una boca de pecho se saca. Bueno, pues ya está desmontado y aquí tenemos el filtro del diésel. Vamos a sacar el nuevo, vamos a quitar este de la conexión de entrada y salida y vamos a conectarlo. Antes de quitarlo y poner el otro, en el filtro nuevo, veis aquí que tiene una flechita. Esto se refiere a cómo hay que colocarlo para la entrega de gasolina, es decir, esta flechita mirando así, es decir, que aquí el manguito de entrada de gasolina, la gasolina entre por aquí y salga por aquí, en sentido de la flecha. Y si no, no pasa nada. Como vamos a quitar el antiguo, nos fijamos cómo está y ponemos el nuevo. Ahora ponemos las gomas por aquí. Y ponemos las gomas por aquí. Deciros que las gomas tienen esta posición para arriba porque aquí hay un raíz que van a ir aquí sujetados, ¿vale?
Vamos a poner primero esta. Y ahora volvemos a montar la tapa. Y ya tenemos cambiado el filtro de combustible. Si os ha servido, dale a like, suscribiros al canal y seguirme en Insta. Os lo dejo por aquí abajo. Y ahora vamos a seguir con el aceite. Una vez que ya ha escurrido todo el aceite, vamos a poner el filtro nuevo con la junta nueva. Lo metemos en el compartimento y va a roscar. Con la llave. Y lo apretamos bien. Ahí. Una vez que ya está el filtro nuevo puesto, ponemos toda la tapa del motor, ponemos la barra de torretas, ponemos el tapón del vacío del aceite y podemos echar el aceite. Pues vamos a poner ahora el tapón de abajo del aceite. Bueno, cuando ya tenemos el filtro puesto y la tapa y todo puesta, ahora falta poner el tornillo aquí para que no se salga el aceite. Ya está, ahora ya le ponemos la tapita aquí y ya solo nos falta echar el aceite. Nosotros hemos hecho un embudo casero para que no se nos caiga el aceite por fuera y ahora a rellenar. Cuando ya tenemos todo el aceite echado, o casi todo, lo que tenemos que hacer es venir al interior, arrancar el coche unos segundos para que todo el compartimento del filtro del aceite se llene, bombee el aceite y todo el filtro y todo se llene de aceite y absorba. Y ahí nos bajará el nivel de aceite y tendremos que volver a echar aceite y dejar el nivel justo, ¿vale? Pues nada, vamos a arrancar el coche y a ver. Como hemos cambiado el filtro de combustible, va a tardar en llenarlo entero. Ahí está. Con unos segunditos ya nos vale. Ya está. Ahora esperamos un ratito y miramos a ver cómo está el nivel. Y si hace falta, pues le echamos. Y si está bien, pues ya estaría todo. Bueno chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Si os ha molado el vídeo, dale a like, suscribiros al canal, seguirme en Insta que lo dejo por aquí y hasta el siguiente vídeo.